que va a tratar en torno a los retos y las oportunidades de las políticas de desarrollo rural, de los planes de desarrollo rural que gestionan las comunidades autónomas, pero en las que los municipios están demostrando ser actores fundamentales, y es uno de los grandes desafíos que tiene Red Terra, es ver cómo coordina las decisiones de los planes agroecológicos de los municipios con los objetivos, sobre todo con los de lo que llamamos el objetivo 6 de la próxima reforma de la PAC, vinculados al empleo y a la generación de oportunidades en los entornos locales. El resto seguramente van a estar más vinculados a los propios productores o a las administraciones que tienen las competencias sustantivas, porque recordamos que la agricultura no es una competencia propia de los municipios. Entonces, es necesario establecer enlaces y ver cómo se puede seducir a la administración regional, a las administraciones regionales. La cuestión es que estamos en una situación desplegada a lo largo de las últimas 2 décadas, del principio de siglo, de erosión clara del sector agrario. No hacemos más que perder población activa agraria. El número de agricultores se ha reducido hasta menos de los 100.000 activos en todo el Estado. Estaremos rozando esta cifra en este momento. La inversión pública, a pesar de que cada vez tiene una mayor proyección, la importancia de la PAC no está creciendo, sino decreciendo, como veis en la parte de la izquierda de la imagen. La población activa agraria en la agricultura se mantiene, pero porque hay trabajadores asalariados que trabajan en grandes empresas, no porque tengamos una agricultura familiar y de proximidad. Y por otro lado, la renta total agraria se ha reducido también a lo largo de las últimas décadas, a pesar de las ayudas, porque el valor de las materias primas, los mercados internacionales juegan a mantenerlas para que puedan acceder a la alimentación esas bolsas cada vez crecientes de población en riesgo de exclusión en el sistema mundo, o incluso dentro de nuestras propias sociedades en Europa. Ante esta situación macro, vamos a pasar a analizar, a través de esta excelente infografía francesa, cuál es la situación de los márgenes que tiene la agricultura. Es muy semejante a la situación española. Aquí veis, a lo largo de las últimas décadas, desde prácticamente acabada la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2013, cuáles son los gastos a que tiene que hacer frente un agricultor. Si os dais cuenta, primero tenemos los consumos intermedios en un color amarillo, es decir, la cantidad de dinero que tenemos que dedicar desde la agricultura a la compra de fertilizantes, maquinaria, que cada vez son más costosas, y cualquier otro tipo de insumos energéticos. Vemos lo que suponen el pago de los consumos vinculados a los capitales que hemos tenido, las rentas que hemos tenido que pedir, los préstamos, impuestos a la producción, que más o menos en azul veis que se mantiene, la remuneración de los salarios, que os dais cuenta que se mantienen los salarios a lo largo del tiempo, las últimas 2 décadas, mientras los consumos crecen, de manera que hay una presión clara para pagar la parte del trabajo que viene por los costes crecientes de los insumos agrarios. Después vemos los ingresos netos en morado. Si os dais cuenta, los ingresos netos que recibe el agricultor no han hecho más que decrecer desde aproximadamente el principio del siglo, como hemos visto en las infografías más tradicionales anteriores españolas, y luego las subvenciones, que a pesar de todo siguen decreciendo, a pesar de que cada vez las reivindicamos con más fuerza y hay un respaldo mediático mayor, se están reduciendo y van a seguir haciéndolo seguramente en torno a un 15 o un 20% a lo largo del periodo 2027, que es el que se está negociando ahora de ayudas de la política agraria común. Y esta tendencia a la reducción de los ingresos, al valor añadido bruto, diríamos de un modo un poco más técnico, es paulatino en diferentes oleadas, porque incluso en la primera mecanización, para la mayor parte de los agricultores se produjo una bajada porque la mecanización planteaba un acceso a un capital financiero para poder comprar esos equipos de la mecanización, que a los que no accedieron les dejó una situación precaria y supuso los abandonos masivos de la agricultura de los años 70, 80, incluso
90, en que la incorporación a la política agraria común en España permitió un segundo salto de mecanización, una segunda expectativa de especialización agraria, por ejemplo, una horticultura de exportación, aunque perdiéramos en parte, por ejemplo, el sector productivo lácteo, y las ayudas de la PAC generaron otro incremento que duró hasta aproximadamente el inicio del siglo, en que la caída del valor añadido bruto de la agricultura no ha hecho más que descender. Bueno, la realidad, si vamos a la terminología científica, es que nos encontramos con un apretamiento o una compresión de los márgenes económicos, que es lo que se llama el economic squeeze, que está descrito desde el siglo pasado, pero que cada vez hay más literatura en torno a esta compresión de los márgenes que tiene el sector agrario, y nos encontramos con una agricultura, agroecología silenciosa, que no tiene reflejo en las estadísticas, en los datos oficiales de la política agraria común, pequeños productores de proximidad que muchas veces están dados de alta a través de estructuras asociativas de producción y de consumo, o pequeñas asociaciones de productores que no entran dentro de las estadísticas oficiales de productores agrícolas porque no tienen la superficie, porque no van a recibir de todas maneras ayudas. Entonces tenemos un movimiento agroecológico silencioso por debajo del umbral, del radar, de lo que es capaz de captar la administración, y esto es a lo que se le llama la agroecología silenciosa, que ha crecido y que sin ayudas tiene una situación bastante precaria. ¿Cuál sería, ante esta situación, la estrategia que están llevando a cabo estos actores de la agroecología silenciosa, con los que los ayuntamientos, en los municipios donde hay actividad de Terrae, están perfectamente identificados y hay una relación en la medida de lo que se puede de apoyo, sobre todo en la comercialización, no de otro modo porque no es fácil? Bueno, pues la agroecología lo que comporta es una reducción de los gastos, ¿cómo? Reduciendo los insumos que se tienen que comprar, a ser posible que no haya que comprar ni los estiércoles del ganado y se estén utilizando residuos del propio municipio para compostarlos y utilizarlos como fertilizante en la tierra, reducir los gastos de la contratación de personal asalariado, diversificando muchísimo las producciones, y a diferencia de tener una producción, por ejemplo, de frutas, cerezos o cítricos, que requiere mano de obra en la recogida porque se realiza en 15, 20, 50 días para la comercialización, tenemos 30 productos distintos y la misma persona que labra, composta, es la que recoge, envasa o mete dentro de los contenedores, las cajas o las bolsas y lo distribuye al consumidor, reduciendo la necesidad del pago a terceros. Esas bolsas de asalariados que habíamos comentado que es habitual en las grandes empresas del sector agrario. Reducimos los costes, los gastos, y aumentamos los ingresos. Esa sería la fórmula desde el punto de vista económico que aporta la agroecología. ¿Cómo aumentamos los ingresos? A través de reducir las cadenas, es decir, lo que llamamos el verbo acortar cadenas de comercialización. Si el agricultor vende directamente al consumidor final, el 100% de lo que paga el consumidor lo recibe el agricultor, que en los sistemas con intermediarios se puede reducir los márgenes del agricultor hasta ser el 10, 15, 20% del precio de venta al público del producto. Entonces, imaginaros, de ingresar solamente el 10% a ingresar el 100% de lo que cuesta un producto, el agricultor puede reducir una décima parte la superficie que necesita. Entonces, estas son estrategias con una inmensa proyección de futuro que, por cierto, la Política Agraria Común y el Reglamento de FEADER recomienda desde hace tiempo acortar las cadenas de distribución. El problema es que las políticas de las comunidades autónomas no han sabido hacerlo, no vamos a engañarnos ni a poner paños calientes, no hay casos de políticas de apoyo a las cadenas cortas que podamos considerar que son referentes en este momento. En cambio, se sabe también que con estudios, con papers de referencia, que los márgenes que recibe un productor ecológico certificado y los márgenes de los agroecológicos de proximidad, donde hay distancias cortas, tanto comerciales como kilométricas, mejoran muchísimo los rendimientos. Hay diferentes estudios, especialmente en Suiza, en Austria y en Alemania, que es donde hasta ahora se ha centrado más el análisis de las mejoras que suponen la facturación total
y en el empleo generado sobre la factura total los sistemas de producción y distribución agroecológica. Podríamos decir que en este gráfico se ve la diferencia entre la eficiencia en términos de empleo y de renta que genera la agroecología respecto a los modelos convencionales y cómo en la industrialización lo que tenemos es un alto rendimiento económico con el menor empleo posible. Es lo que llamaríamos la relación entre el valor añadido y los sistemas intensivos en capital financiero. Bueno, sobre el cómo se construye la política agraria común y la alternativa que supone la agroecología, vamos a ver dos imágenes centradas en el sector ganadero. Esta imagen que veis aquí es el modo en el que se diseñó el sistema de ayudas de la política agraria común a la ganadería, el informe que envió el Ministerio. Aquí veis para cada uno de los subsectores cárnicos, vaca de engorde, las nodrizas, que son las madres, ovino caprino y vacuno de leche, qué es lo que el Ministerio reconoce que es el beneficio neto por animal, que en el periodo anterior, porque era con este documento sirvió para justificar la PAC actual, las ayudas a la ganadería actual. Si os dais cuenta, todos son valores negativos. Al lado, en la columna al lado, tenéis el censo que se tenía el año 12 y al final el importe de multiplicar esas dos columnas anteriores, que es lo que le permitía al Ministerio justificar la ayuda que le reclamaba a Bruselas para poder compensar a la gente que se ha dedicado al engorde de novillos, los que están teniendo nodrizas y vacas madre, el ovino, el caprino o el vacuno de leche. En todos los casos ha habido pérdidas y en todos los casos el Estado le pide a la Unión Europea que haya ayudas para esos subsectores. Así se construyen. Estas pérdidas significa de media. Los hay que pierden más y los hay que consiguen ganar algo, pero en un proceso de deterioro gravísimo de la actividad ganadera, porque hay muchos que están podríamos decir que en quiebra o en cierre continuo. No hemos hecho más que perder ganaderos a lo largo de las últimas décadas, como hemos visto en los gráficos anteriores. Si avanzamos a la siguiente página, veremos lo que le llamamos el itinerario agroecológico. Es un itinerario de deconstrucción, como en la cocina, o de decrecimiento incluso, podríamos decir, en términos del PIB total que generan, pero mucho más solvencia para las entidades de la microeconomía, que son las empresas, las explotaciones, las fincas, que están trabajando en clave agroecológica y de sistemas alimentarios territoriales. En la primera vamos a ver una finca ganadera convencional que tiene aproximadamente 1000 animales, algo respetable ante la consejería a la hora de recibir ayudas, algo respetable ante el banco a la hora de recibir ingresos. Se estima que el precio de venta actual, y esto que lo hicimos hace unos años, desgraciadamente se mantiene en el año 2020, por cordero en convencional puede estar en el entorno de los 40 euros. Esto pretende ser más pedagógico que exacto en los datos. Si tenemos 1000 animales, aproximadamente, vamos a poner que es un cordero, tendríamos unos 40.000 euros de ingresos. Los costes, bueno, pues se sabe que el coste cuando tienes 1000 animales te viene un año malo, o si los tienes en intensivo, es decir, con piensos y muy poco pastoreo, superan al precio de venta, tendríamos unos costes de 70.000 euros y el balance sería lo que hemos visto antes, unos 30 euros de pérdida por cada oveja y un balance total de esta finca en convencional de ovino de unos 30.000 euros de pérdida. Esta es la situación. Para ello está la ayuda a este ganadero por parte de la política agraria común, para que por lo menos le salga compensado. Vamos a dar en este proceso de decrecimiento un paso a reducir la mitad del número de animales y nos vamos a poner en una ganadería ecológica certificada. Se pueden mejorar los corderos certificados, aunque con muchas dificultades de comercialización, porque los canales, los mataderos están en una situación difícil que no ha mejorado a lo largo de la última década. Al contrario, se han cerrado mataderos o están a grandísimas distancias los certificados en ecológico, pero pueden tener unas rentas de aproximadamente 70 euros por cordero vendido en ecológico, teniendo en cuenta una cosa: la mayor parte de las ganaderías certificadas en ecológico no pueden vender el cordero en ecológico porque o el consumidor no lo paga o no tienen un matadero de proximidad, con lo que hacen un manejo ecológico, mantienen la certificación, pero la venta la tienen que hacer en convencional. Pero si tuviéramos 500 animales y pudiéramos vender los 500 corderos aproximadamente a ese precio, tendríamos 35.000 euros de ingresos
Los costes los hemos reducido a 60 euros en lugar de a 70 porque, ya sabéis, la ganadería ecológica, a diferencia de la convencional, exige que haya una parte de pasto que está en el entorno al 75%, aunque luego se pueda complementar con forrajes de otras explotaciones o forrajes propios, enificados o ensilados, o con piensos que compres certificados a terceros. Pero reduces al aumentar necesariamente la cantidad de pasto que ingieren los animales. El balance sería un ingreso de 10 euros aproximadamente por animal, pero recibirías la misma ayuda que el anterior, y en términos netos, sin ayudas, este modelo de finca podría tener unos rendimientos de 5.000 euros al año, totalmente insuficiente, con un trabajo notable porque 500 animales todavía supone un esfuerzo notable de dedicación por parte de un agricultor a tiempo completo. Seguimos avanzando en el proceso de decrecimiento, o seguimos decreciendo, y nos vamos a varios casos que se han estado analizando a lo largo de la última década de ganaderías ecológicas de venta directa. Como vender de modo directo 500 animales es imposible y el precio no me compensa 70, voy a intentar tener menos animales, 100, e intentar poco a poco, empezando con 30, 50, hasta estabilizarme en el número de consumidores que de modo regular están dispuestos a comprarme medio cordero al año, cada 6 meses. En este caso se está vendiendo entre 90 euros y 110 euros por cordero. Esto supondría unos ingresos a la baja de unos 9.000 euros, que es menos de las previsiones de ingresos brutas que tendrían los de convencional o el de ecológico, pero es que los costes con 100 animales se reducen extraordinariamente porque no voy a necesitar prácticamente forrajes porque 100 animales se alimentan bien en muchas de esas públicas o en fincas, pues no sé, 100 ovinos, 100 ovejas podrían estar manejándose en una finca de aproximadamente 50 hectáreas con algo de acompañamiento en verano. Estamos hablando de ganado ovino de carne. Esto significa que el balance entre los costes y los ingresos supondría unos 70 euros brutos por cordero y aproximadamente 7.000 euros de ingresos sin contar ayudas. Pero claro, no es lo mismo trabajar con 100 animales que con 500. 100 animales los puedes dejar sueltos en un cercado que vaya rotando, puedes alimentarlos con paseos 2 veces al día y no requiere tanta dedicación en pastoreo como los 500 animales. Y finalmente, en el último de los escenarios, que es cuando uno reduce incluso más, tienes una iniciativa de agroturismo vinculada al sector servicios, una casa que tenga un comedor, un pequeño restaurante, tienes 50 animales, que unos 50 corderos que los vendes en la propia restauración, con una adecuada restauración de kilómetro cero, puedes sacarle más de 200 euros, lo que significaría los ingresos netos, si estamos calculando un cordero para quitar pérdidas por oveja, que normalmente podría estar en el entorno de 1,5, 1,7, tendríamos 10.000 euros. Los costes se siguen manteniendo muy bajos, suponiendo que habrá que suplementar. El balance es de más 180 euros y tendríamos unos ingresos totales brutos para 50 animales de 9.000 euros. Eso sí, con 50 animales difícilmente tendrás ayudas de la PAC. Pero si os dais cuenta, hace falta medir el modo en el que dimensionemos nuestra ganadería, diversificando ingresos y vinculándonos a la venta directa al productor final con mayor o menor valor añadido, con cocina o sin cocina. Y aquí veis diferentes estrategias, los que van a las ayudas convencionales, los que recurren a las ayudas de la PAC verde, el segundo pilar de ayudas a la producción ecológica. En tercer lugar, con o sin ayudas, porque muchos con 100 animales no acceden a ayudas porque no se consideran agricultores profesionales por parte de las comunidades autónomas. Imaginaos la situación en la que estamos. Y luego los casos de diversificación, kilómetro cero y alto valor añadido a través de la restauración, como lo que plantea el modelo de Slow Food y la réplica adaptada al liderazgo municipal que hemos impulsado desde Red Terrae. Posibilidades de venta directa hay muchas. Aquí os hemos puesto una porque nos hemos centrado en la venta de carne, el sector cárnico, de alguien que se dedica a la promoción de la venta de lotes de bovino, en este caso, cárnico. Es muy interesante la experiencia de la Asociación de Hierba, una asociación de productores de todo el estado, desde Cataluña, Castilla y León,
que se han juntado para una plataforma online que venden directamente la carne al consumidor final. Y creemos que experiencias como esta, estatal o relocalizadas en ámbitos más pequeños o con, digamos, coordinaciones en torno de las grandes ciudades o las metrópolis, que son las grandes consumidores de este tipo de carne de alto valor añadido y de venta directa, tienen un recorrido comercial impresionante. De manera que ahora mismo a cualquiera que se dedica a la ganadería le recomendaríamos utilizar este tipo de redes, o bien las asociaciones ya creadas online, o bien que articule con barrios, comunidades en las ciudades, sistemas de venta 2, 3, 4 veces al año, no más, en el que se hagan pedidos a través de lotes. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta PAC de futuro? Los que se están acabando de definir, pues son 9 que se organizan. Vamos a organizarlos en 4 paquetes. Ahora mismo hay tendencia a organizarlos en 3, pero yo diría que aquellos que tienen que ver con la mejora económica de las explotaciones, la mejora de la posición del agricultor en la cadena de valor, es decir, acortamiento de cadenas, el 3, el 2, la mejora de la orientación a mercados y el aumento de la competitividad, haciendo hincapié en la investigación, la tecnología y la digitalización, que tiene que ver también con un acortamiento, con las plataformas digitales que hemos visto en el ejemplo anterior de las carnes de pasto, y una ayuda a que mejoren las rentas y la resiliencia de las explotaciones, que sobre todo es la medida del primer pilar de la PAC, que son ayudas directas con los ecoesquemas, que primarán ayudar más a aquel que tenga sistemas más extensivos, más utilización de pastos, es decir, ayudas que en teoría deberían ayudar al decrecimiento agroecológico, aunque casi seguro que al final el lobby de las grandes organizaciones de agricultura convencional y ganadería convencional en España van a conseguir que sean las mismas ayudas para que lo hagan absolutamente convencional. En el caso de las explotaciones de ovino de carne que vimos en las anteriores imágenes, tendrá la misma intensidad o muy parecida de ayudas que quien lo haga en ecológico o en los peldaños sucesivos. Ese es el problema del sistema de lobby que tiene las grandes organizaciones agrarias en el caso de España. Es muy distinto el caso, por ejemplo, en Francia o en Alemania, donde parece claro que van a ser muy superiores, y ya lo han sido, las ayudas, de modo que a los procesos agroecológicos y extensivos, de modo que los agricultores tienen la señal de que tienen que decrecer en número de cabezas y aumentar la calidad y la aproximación al consumidor final. El segundo de los paquetes, el de clima, suelo, agua y diversidad, que es donde estarán los ecoesquemas, cómo reducir la intensidad energética, cómo al reducir la intensidad energética reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y al tiempo te adaptas a escenarios de aumento de precio de los insumos y a modelos mucho más sostenibles de ganadería. Asimismo, el desarrollo sostenible relacionado con el cuidado del suelo, el aumento de la fertilidad de las tierras con la reducción de fertilizantes de síntesis, la reducción de las emisiones de óxidos nitrosos a la atmósfera y el cuidado del agua, no contaminando a través de con los nitratos los acuíferos, con la extraordinaria contaminación que tienen la mayor parte de nuestras masas hídricas superficiales y en profundidad. Y por otro lado, la agroecología, la extensificación, este decrecimiento agroecológico en términos de PIB, pero no de riqueza general para la sociedad y para los ecosistemas, que implica la biodiversidad de cultivos, la conservación de los hábitats, la conservación de paisajes, el tener no solamente un producto o una producción, sino 3, 4 o 5 complementando agricultura y ganadería, debería tener una intensidad de ayudas mucho mayor. Esto es lo que se formula con estos objetivos. Veremos hasta dónde somos capaces de llegar. El tercero de los paquetes que hemos hecho es el que se refiere a recuperación de población activa, aquello del despoblamiento rural y recuperación de población activa agraria, no solamente del sector turismo, servicios de proximidad, sino los desiertos agrarios que nos encontramos en amplias superficies, incluso en zonas con alto desarrollo rural, donde hay una gran actividad del sector servicios, turismo rural, conservación de espacios naturales, guías de montaña, territorios rurales muy terciarizados donde es necesario volver a la base del ecosistema de la ruralidad, que es la producción de materias primas y sistemas alimentarios de proximidad. Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social, los valores vinculados a un desarrollo rural en clave agroecológica sería nuestro postulado, nuestro añadido a este paquete de los objetivos 7 y 8. Y luego
la gran novedad que podríamos plantear de esta política agraria común, porque el resto es música que ya nos suena de los otros periodos, sería la clave de la alimentación segura y saludable, que no se planteaba de un modo transversal, pero ahora va a quedar muchísimo más claro, porque se deja al consumidor que plantee sus exigencias en materia de alimentación y de salud. Y sabemos que las exigencias del consumidor en materia de alimentación y salud es una agricultura ecológica que crece un 10% aproximadamente al año, los alimentos de proximidad, que crecen en porcentajes similares, aunque es mucho más difícil de establecer estadísticas generales o más bien tendencias a través de consultas a algunos perfiles de consumidores, y la reducción del despilfarro de alimentos y la mejora del bienestar animal. Esta dimensión de alimentación segura y saludable abre una puerta que un legislador o un ejecutivo, un ejecutor de estas políticas en las comunidades autónomas puede permitir que incorpore a organizaciones de consumidores, a plataformas de consumo colaborativo, cooperativas, grupos de consumo, dentro de estructuras de seguimiento y de generación de demanda de productos de calidad en la proximidad que hasta ahora las comunidades autónomas no han sido capaces de hacer. Esto queda abierto. Esperemos que sean capaces de entenderlo nuestras administraciones regionales y esperemos que los ayuntamientos lo puedan trasladar si se generan espacios de interlocución entre la administración local y la administración regional. ¿Hay referentes? Pues sí, tenemos referentes en Francia, por ejemplo. La ley d'Avenir, si abres la página web del Ministerio de Agricultura francés y de Alimentación, directamente tienen una pestaña que se llama Transición Agroecológica. Imaginaros eso en el Ministerio de Agricultura o en las comunidades autónomas. A día de hoy impensable, tal vez en 2 años sea algo posible, que va a requerir mucho trabajo por nuestra parte. Volvemos a la imagen anterior porque creo que uno de los problemas que va a tener la agroecología es cómo se define, y hay un debate profundo entre movimiento ecologista, productores, consumidores en entornos urbanos. La ley de Avenir tiene una fórmula que a mí me parece muy válida para que si alguna comunidad autónoma tiene problemas y no quiere abrir un debate filosófico bizantino, pueda cortar, pegar y adaptar con muy pocos cambios, es que los sistemas de producción agroecológica se dedican a priorizar la autonomía, es decir, la reducción de insumos que necesita una granja, a la mejora de la competitividad y a mantener la rentabilidad económica, que significa circuitos cortos, mejorar el valor añadido de la producción, reducir el consumo de energía, de agua, de fertilizantes y productos fitosanitarios y de síntesis, y especialmente también de antibióticos, con menores cargas ganaderas y permitiendo un mayor bienestar animal en pastos naturales. Estoy deduciendo lo que esto significa claramente, con una respuesta técnica concreta. Se basa la agroecología en interacciones biológicas, en el uso de servicios que prestan los ecosistemas, en la existencia de recursos naturales disponibles, muchos de ellos ociosos, recursos hídricos, biodiversidad, la capacidad de la fotosíntesis de generar biomasa que no tenemos que importar, la calidad de suelos, la mejora de la calidad del aire, el mantenimiento de la capacidad de renovación en cantidad y calidad que tienen estos ecosistemas, y la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. La agroecología es un satisfactor sinérgico de todos estos objetivos del bla, 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 que en muchas ocasiones vacíos de contenido. ¿Cómo se ejecutan? De la manera más eficiente y eficaz a través del apoyo a la agroecología, que ya nos queda claro en qué consiste. Los puntos de la transición agroecológica en la ley d'Avenir francesa, que en realidad significa una ley de futuro, que no vamos a entrar al detalle porque son básicamente los mismos que se plantean desde las propuestas de agroforestería, de la agricultura ecológica certificada, y que tienen un largo recorrido. Vemos aquí cuáles son los objetivos y los grupos de acciones que se plantearon en los programas de desarrollo rural en Francia en el periodo anterior: profundizar en la creación de valor añadido, permitir que se viva dignamente del trabajo, con un reparto más justo de los ingresos a lo largo de toda la cadena alimentaria, del sistema alimentario, del productor al plato, mejorar la renta de los productores de alimentos, acompañar la transformación de un modelo de producción convencional, respondiendo mejor a las expectativas de los consumidores. Es decir, no deja cerrado que lo ecológico
sea mejor, sino dice, escucha dónde los consumidores aumentan la demanda y apoya eso, que es una manera de decir, la agricultura ecológica es donde hay mayor demanda, por favor acompañemos a los agricultores de convencional a que inicien estos procesos de transición agroecológica. Promover y privilegiar una alimentación sana, segura, sostenible y accesible a todos, que sería el cuarto de los pilares de la ley francesa, que es la centralidad del alimento y la centralidad de la demanda del consumidor. Las condiciones de éxito que plantean es descompartimentemos las políticas alimentarias agrarias, integremos al Ministerio de Salud con el Ministerio de Agricultura, a la Dirección General de Desarrollo Rural con la de Agricultura, a la de Medio Ambiente, de manera que hagamos políticas mucho más integradas de lo que tenemos hasta ahora, que son tristemente segmentadas. Favorezcamos las iniciativas locales. Aquí es donde entra el papel de los municipios como dinamizadores de esos territorios en transición, las políticas territorializadas, circuitos de proximidad, y han identificado en Francia 500 proyectos alimentarios territoriales. Es algo que en el caso de España no se ha hecho todavía desde lo público, pero que, por ejemplo, la Fundación Caraso ha estado incentivando y va a haber una convocatoria en los próximos meses de sistemas alimentarios territoriales que espero que las lumbreras que no gobiernan no tarden en incorporar en las políticas públicas. Tenemos que hacer más atractiva la profesión del agricultor. El caso de referencia hay varios, pero el que hemos considerado más interesante en España es el Plan Valenciano de Producción Ecológica, donde también incorpora, reduce los objetivos a 5. El primero de ellos es un consumo consciente y responsable y ecológico. Convierten al consumidor en la primera de las bases de la transición agroecológica. El segundo es fomentar la producción, pasa al productor. El tercero es la comercialización y la transformación de alimentos ecológicos. Han hecho unos paquetes normativos que son de referencia. Promover el conocimiento agroecológico. En Valencia, investigación, desarrollo, sistemas de grupos operativos, donde productor, consumidor, administraciones públicas, locales, puedan intervenir en la generación de estos espacios de cooperación territorial y la mejora de la gobernanza y la transparencia del sector. Un plan valenciano de referencia. Otra vez nos vamos a Francia y aquí veis el origen del sistema de los AMAP. El AMAP es la Asociación por el Mantenimiento de la Agricultura Paisana, que significa campesina. Son organizaciones de agricultores altamente cualificados, muy conocedores de todo este planteamiento que os estamos formulando, que el año 2001 en Marsella, en la Costa Azul, empezaron con 3 agricultores que se dedicaron a hacer locuras. 174 cestas, consiguieron 174 hogares regulares y una media de unos 600 consumidores empezaron a hacer sistemas de venta directa, regular, semanal o quincenal, y a lo largo de la década pasaron a ser 152 productores, 8.500 cestas y cerca de 30.000 consumidores en venta directa, doble enlace productor-consumidor, un suministro estable de renta al agricultor que mejora sus ingresos, de calidad de alimentos de proximidad y de confianza en la producción por parte de los consumidores. Cuando esto se traslada francés, formación campesino, que decían en América Latina, el año 2004, en la tabla inferior, comienza en Burdeos, hay un agricultor que le plantea a 40 cestas, a 40 familias que inicien el proceso, y comienza un proceso que igualmente es exponencial y no hacen falta 10 años, en 6 años pasamos de un agricultor a 132 y a casi 7.000 familias participando. La pregunta es, ¿por qué esto no se ha dado con la misma rango de exponencialidad en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, en Zaragoza, en Valladolid, en Sevilla? ¿Por qué esta exponencialidad no se ha dado en el Estado español? Y la respuesta está clara, porque en Francia los agricultores tienen acceso a las ayudas públicas para hacer esto y en España no tienen acceso y nos encontramos con un sistema que en lugar de ser un triángulo productor-consumidor-administración pública es un binomio productor-consumidor muy frágil con una competencia de precios muy alta y sin ayudas públicas. Los ayuntamientos no tienen competencias, pero deben hacer palanca de cambio. Este es el papel del DILAS. Acceder
a ayudas públicas en las comunidades autónomas para que los agricultores puedan, a través del ayuntamiento o directamente, conseguir este sistema de ayudas que acaba de dar solvencia al salto exponencial, al tipping point de la agroecología que otros estados consiguen y que nosotros todavía no hemos avanzado demasiado. Este es el mapa, por ejemplo, un trabajo del mapa de la situación. Como lo público no lo hace, pues en este caso la Fundación Caraso con la cooperativa Germinando lo ha hecho en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Se han identificado el año 19 149 proyectos, unos 500 empleos, de los cuales el 77% viven en el medio rural, es desarrollo rural. Solo 44 están certificados en agricultura ecológica, la mayoría funcionan con sistemas de confianza productor-consumidor, muy interesante. En Francia el porcentaje de certificación es mucho más alta porque la confianza en las instituciones también es más alta, porque se lo han merecido, y solo un 41% son propietarios. En Francia estaríamos hablando de propietarios en el entorno del 70-80%. Tenemos un sistema de agricultura ecológica y de proximidad con muy poco acceso a la tierra en condiciones de propiedad, con arrendamientos y con sistemas muy precarios. De hecho, se caen muchísimos. La mayoría son hortícolas, 57 iniciativas de las 149, con un total de 300 hectáreas aproximadamente. Además tenemos productores de cerveza, de pan, de ganadería, aceites, lácteos, conservas apícolas, avícolas, legumbres y frutícolas. Interesante consignar que entre el año 2013 y el año 2018 en Francia hemos visto que crecían de modo exponencial, estábamos hablando de crecimientos del 2.000, 3.000%, en Madrid solo han crecido un 60%, se ha reducido la certificación en agricultura ecológica un 17%, aumenta la desconfianza en la certificación y disminuyen los proyectos que son propietarios del 54% al 31%, que significa que cada vez es más gente que sale del entorno urbano para intentar emprender en agroecológico. Avanzamos, estos son los detalles numéricos de este diagnóstico en la bioregión de Madrid. Y seguimos avanzando, vamos a darlo también muy rápido, estas son las investigaciones sobre evidencias del potencial de la agroecología como mejorador de rentas en Centro Europa, donde veis los ingresos anuales diarios que tienen una finca en diferentes modalidades, en convencional, en orgánico y con un suministro, la de la izquierda, de concentrados alto. Vemos que la orgánica tiene 21.000 euros de renta, los convencionales tienen 21.000 euros de renta. La diferencia está en que los ingresos por cada litro de leche, el agricultor convencional tiene solo 9 euros por cada 100 kilos de leche y el agricultor ecológico obtiene 16 euros por kilo de leche. Y los ingresos en la producción de vacas de leche pasa de 600 en convencional a 900 en orgánica. Son papers que dan evidencias sobre el papel que puede jugar ante los agricultores la transición agroecológica. Avanzamos posiciones. Pásalo, vamos a verlo rápido. Esto en el caso de Suiza, estamos en un 26% superior los ingresos de una granja orgánica respecto a una granja convencional en ingresos, cosa que no está nada mal. Es muy superior a las ayudas medias que vamos a tener durante el próximo periodo, que seguramente estén en el entorno del 20%. Esto es el escenario, el sueño de la transición agroecológica que se han planteado en Francia. Lo que llaman el movimiento AFTER, que es una plataforma civil con investigadores del equivalente al CSIC en España, donde veis el porcentaje de las modalidades de producción desde el 0 al 100 y las décadas por lustros, 15, 20 a lo largo del próximo medio siglo, donde vamos a ver cuál es la evolución esperada que se plantean en Francia, no desde el Ministerio, pero con apoyo del Ministerio, claro, desde organizaciones de investigación, de consumo y de producción. La producción convencional, de prácticamente el 100% del tejido productivo y del consumo en Francia el año 2010, se espera que el año 2030 sea una especie en peligro de extinción. La agricultura, la segunda, la que llama raisonnée, la agricultura racional, que sería el equivalente a la producción integrada en España, certificada, que no tiene toxinas en el vuelo, o sea, ni frutos ni las hojas tienen más que cantidades
poco significativas, mucho menos tóxicas, y aunque el manejo del suelo sea más convencional, también se va a reducir a lo largo de la década en un proceso de transición hasta que entremos al agribio, que en este caso se refiere a la producción certificada en ecológica, biology, que es lo mismo que el ecológico certificado en España, que como veis crecería mucho a lo largo de las próximas décadas hasta suponer la mayor parte del consumo y de la producción en el año 2050. Y por encima, ¿qué significa esto? Pues esto significan las diferentes modalidades de la agroecología, que no es certificada en biológicos, sino sistemas donde hay una integración agroforestal, fincas que tienen manejo de la biomasa forestal para compostar y aportarlo junto con los restos del estiércol animal como insumos para la tierra, modalidades que van más allá de los compromisos del agricultor biológico, que en última instancia es una certificación interesante, indispensable, con mucho crecimiento en la actualidad, pero el futuro de una transición agroecológica va a pasar por sistemas de proximidad. La integrada son sistemas de certificación participativa, productor-consumidor en entornos de proximidad territorial, diversificación de culturas, de agriculturas, perdón, vinculadas a la producción biológica, pero si el agricultor biológica pide 2 o 3 productos distintos al cabo del año, la agrobiolo, el bio con diversas producciones certificadas alrededor, mucho más diversas, estaríamos hablando de sistemas agroecológicos, no propiamente certificados, lo mismo con forestal. Este es el futuro, el sueño posible de la transición agroecológica de las próximas décadas que se plantean en Francia y que aquí veremos quién y cómo lidera ante los ministerios. Esto es la intensidad de trabajo agrícola de la superficie de diferentes cultivos en la Comunidad de Madrid. La horticultura de regadío a día de hoy se considera que hacen falta 2 hectáreas para generar un empleo, una UTA, unidad de trabajo agrario, unas 1.700 horas al año. Si tienes un invernadero serían aproximadamente 0,2 hectáreas necesarias por cada empleo generado. Aquí vamos a ver que en Madrid se piden 2 hectáreas y en el caso para tener acceso a una ayuda de horticultura, y en el caso de Castilla y León, que sería del entorno de la zona centro, el que ha tenido una política más afinada, bastaría con 3.800 metros cuadrados, o sea, 0,3 hectáreas y 1.200 metros cuadrados de invernadero para llegar a tener las 0,78 UTAs, empleos, que es suficiente como para acceder a las ayudas. Es decir, dentro del propio Estado tenemos comunidades autónomas que han hecho un recorrido mayor a la hora de entender que una agricultura diversificada entre exterior e interior, que tengan venta directa, que en el caso de Castilla y León no está puesto, pero también hay mejoras de la eficiencia del sistema de producción si hay venta directa. De modo que el mínimo para acceder a ayudas en la incorporación en Castilla y León estaría en el entorno de 0,5 UTAs si tienes venta directa, que es pues, muy mejorado respecto a las de otras ayudas como las de Extremadura o Castilla-La Mancha. Hay diferentes modalidades de venta directa. Esto es un sistema que sin ayudas públicas, un agricultor, es de la década pasada, hace un bono verdura y le dice a sus consumidores, si me adelantas 50 euros equivalentes, porque esto era también comunidad complementaria, en el mes de octubre yo me comprometo a que los puedas liquidar en producto al llegar finales de julio, septiembre, en diferentes productos a este precio. De manera que tú le adelantas 6 meses de dinero, pero sabes que después vas a tener un producto de altísima calidad cuando llegue el momento en el que este agricultor tenga su comercialización. Este adelanto de dinero es clave. Muchos agricultores lo tienen que pedir a la banca con condiciones de avales y dificultades de acceso a la financiación que puede en cambio convertirse en una manera de enlazar productor y consumidor si hay inteligencia por parte de un agricultor, tiene redes de confianza y un consumidor que está dispuesto a adquirir compromisos superiores al mero consumo ocasional, que es al que estamos acostumbrados. Redterra participa como socio en un proyecto de grupo operativo que lleva a cabo el IMIDRA en Comunidad de Madrid, junto con la Asociación de Pequeños Productores Agroecológicos, y que yo desde la Asociación de Economías Bioregionales participo en la ejecución técnica, que es un match funding, que significa con la Fundación Triodos se ponen 10.000 euros aproximadamente para que a los agricultores que consigan consumidores que les adelanten dinero,
el fondo público lo dobla. Luego, si yo consigo, en el ejemplo anterior, 50 euros de un consumidor que me adelanta dinero para luego liquidármelo en la campaña siguiente, a los 6 meses, la Comunidad de Madrid me dobla la cantidad y me da 100 euros, 100 del consumidor y otros 50 de ayuda pública, porque he demostrado que soy capaz de acortar circuitos. Ese sistema tan sencillo de ayudas públicas está en fase de investigación y está disponible a través de la Fundación Triodos para cualquier comunidad autónoma que quiera innovar en la financiación. La innovación financiera es parte clave de los sistemas de innovación agroecológicos. En esta página web podréis ver cuáles han sido los proyectos de los 11 que se presentaron, los 3 que han obtenido el apoyo de esta experiencia piloto. Ejemplos magníficos de distribución, de comercialización, que de algún modo tendrán que desde las políticas públicas apoyar, porque ha demostrado que funciona, como la asociación Landare en Navarra, donde tienen cerca de 4.000 consumidores asociados, 2 centros de venta, miles de referencias diferentes, priorizan en temporada las de la propia Navarra y el resto del año siguen ofreciendo tomates en ecológico, vienen de terceros lugares, pero mientras haya tomate navarro, la prioridad es la comercialización del tomate navarro. Y estas decisiones las han tomado grupos de consumidores, no las ha tomado ni la administración ni grupos de productores. Es un ejemplo que es necesario estudiar para ver cómo se puede acompañar. En el caso de Navarra ya ha entrado el ITG, el Instituto Tecnológico de Navarra, el INTIA, que se llama ahora, a apoyar junto con Landare estos sistemas para acceder a la distribución en los centros de comedores colectivos, especialmente de comedores de educación pública, con la consejería también, en otro de los proyectos de referencia a la hora de articular mercados de proximidad. Otro de los ejemplos que nos lleva tiempo acompañando es Sneti, que es un grupo de consumidores que les dicen a los productores de leche en algunas comarcas del Goierri, del interior de Guipúzcoa: soy un consumidor, estoy dispuesto a comprarte a ti el queso, comprarte la cuajada o comprarte el yogur, si tú me comprometes lo que te vamos a demandar estas 20 o 30 familias. Se constituyen una cooperativa mixta, productores, consumidores, y generan una transición agroecológica de primer nivel. ¿Por qué no ha crecido en otros lugares del Estado? Pues porque las ayudas públicas no han estado para acompañar este tipo de entidades cooperativas productor-consumidor. Las CSA son sistemas de ayuda a la producción, lideradas desde los consumidores. Aquí tenemos una lista de cuáles son los principales sistemas en todo el mundo. Francia lo lidera, Canadá, Rumanía y Bulgaria, Estados Unidos y el Reino Unido, Suiza, Bélgica, Italia, Croacia, Portugal, China, Alemania, Japón. España no aparece. La mayoría de estos casos tienen trayectorias de 30, 40, 50 años de sistemas en los que el agricultor y el consumidor tienen venta directa. Aquí veis un mapa y el desierto en el caso de la península ibérica. Urgensi es una plataforma social, más bien de tipo perfil ecológico, que se está animando desde hace ya tiempo a articular y hacer observar, su observatorio y ayudas a productores y a consumidores. En España no existen demasiadas iniciativas ni ayuda pública para que se lleven a cabo estas articulaciones de proximidad. Como veis, el reto que tenemos aquí desde la Administración Pública es impresionante y esperemos que haya quedado suficientemente claro el papel que tiene que jugar el DILAS, no solo dentro de su municipio, de su ámbito territorial de trabajo, sino como facilitador y transmisor de estos valores a las administraciones regionales. Un saludo.